Y bueno, ya se va formando esta nueva industria del petróleo y pues la demanda del petróleo crece para 1850 cada vez poquito más. No existían maneras eficientes de sacar el subsuelo, entonces pues empezaron a hacer varias formas de perforación, minería, extracción, etcétera. Se hicieron varios intentos desde 1840 a 1860 y el intento más famoso, que de hecho todavía utilizamos, viene siendo la perforación en 1859. Historia breve: 27 de agosto de 1859 se hace el primer pozo petrolero llamado Drake Well, hecho obviamente por Edwin Drake en Titusville, Pensilvania, allá en Estados Unidos, al norte. Y lo interesante aquí es que fue apoyado por muchos inversionistas. Era un método muy innovador y pues la verdad, lo más obvio era por perforar, bueno, era hacer minas o minería y luego sacar el petróleo, pero pues si era líquido hacía más lógica perforar y succionar. Un poco de Drake, viene siendo el descubridor del petróleo, así se le conoce, y es muy conocido por la perforación, pues obviamente hizo la primera perforadora exitosa. Su primer pozo producía 25 barriles diarios, que pues para la época era demasiado, o sea, no había tanta demanda en ese instante. Y este punto marcó la historia, el comienzo de la revolución del petróleo en Pensilvania y en general yo diría que en el mundo. El problema es que falló en patentar la perforación y no se pudo hacer millonario, tristemente. Un poco más de historia de la Pennsylvania Rock Oil. Bueno, George Henry Bissell viene siendo digamos que el colega de Drake. Se le conoce como el padre de la industria. Si se acuerdan, Kier era el abuelo de la industria del petróleo. Bueno, aquí este Bissell es el padre de la industria del petróleo. Fue el fundador de esta compañía, Pennsylvania Rock Oil Company. Rock Oil simplemente porque pues era petróleo, bueno, digamos que un óleo o un aceite que salía de las piedras. Tomó datos también parecidos a la perforación de sales para su concepto, también el del Drake. Y lastimosamente él sí se hizo millonario y comparado a su colega, pues muy mal. Y aunque ya se van haciendo así los asentamientos, poco a poco empieza a crecer la industria del petróleo. Tres factores son así los más grandes. Uno, la demanda de queroseno para la iluminación crece. Dos, lubricantes y aditivos derivados del petróleo son necesarios para la industria ferrocarrilera y la industria en general, también máquinas de vapor, etcétera. Y tres, la introducción del motor interno de combustión al mercado automotriz, pues revoluciona más que todo la forma de movernos y la forma de consumir petróleo. El carbón mineral poco a poco es sustituido por el petróleo hasta formar gasolinas, combustibles, etcétera. Y pues ya, decimos casi casi adiós al carbón mineral y decimos una bienvenida al petróleo. No sé si conozcan un poco de historia industrial, pero Henry Ford formó el conocido Modelo T, un carro relativamente barato, un auto para la gente. Y aquí la decisión que hizo de escoger el motor de combustión pues fue muy importante para la industria del petróleo. Y yo digo que también para el automotriz, porque si no se hubiera hecho el de petróleo, quién sabe qué hubiera pasado. Era un motor ideal para el crecimiento a la par de las industrias, es decir, conforme crecía la automotriz, crecía la petrolera y poco a poco iban creciendo para, digamos, había avances en el área automotriz, se pasaban al área petrolera. Si había avances en la petrolera, se pasaban a la automotriz y así. Hoy en día, pues, los derivados del petróleo que utilizamos para el auto son demasiados. Primero, gasolina. Segundo, plásticos. Tercero, llantas. Cuarto, textiles derivados de poliéster, nylon, de los automóviles. O sea, un buen de cosas son derivados del petróleo. Entonces, es un dato muy curioso. Bueno, ahí brevemente la historia del crecimiento, te lo saqué de Wikipedia, son todos los barriles que se consumían o que se producían a la época. Vean los primeros 1860, pues casi cero la demanda. 1870 va creciendo, se hace como medio lineal hasta 1900. En 1900 se hace un boom por el petróleo. De hecho, este boom lo debemos a Rockefeller, o John D. Rockefeller. Viene siendo un magnate petrolero. Probablemente lo han escuchado por el Rockefeller Center en Nueva York o la familia Rockefeller. Y pues, sí es importante porque creó un emporio de petróleo, más que todo en su compañía Standard Oil.
Es considerado quizás el hombre más rico en la historia de los Estados Unidos, si lo ajustamos a la inflación. Será más billonario que ninguna otra persona en Estados Unidos. Y es el ejemplo perfecto del espíritu capitalista estadounidense, porque hizo de todo, o sea, cosas buenas, cosas malas, competía con pequeños, con grandes, diferentes mercados, cosas legales, ilegales, era despiadado, etcétera. Es como el ejemplo perfecto de todo se puede hacer por la avaricia si tienes digamos, una estrategia. Empezó trabajando con su hermano Rockefeller, Andrews y Fagler en el 1868 a la edad de 27 años. Pero rápidamente se dio cuenta que no era su pasión esa, sino empezó a ver que el petróleo tenía un potencial enorme para crecer. Entonces decidió fundar la Standard Oil en 1870. Rápidamente fue el principal productor de queroseno y gasolina en Estados Unidos, formando una especie de cartel, pues sí, cartel, y pues aumentaba sus canales de distribución poco a poco, es decir, poco a poco se adueñaba de todos los canales de distribución en Estados Unidos. Tanto así que para 1880 ya refinaba el 90% del petróleo estadounidense. Ya pues la verdad sí es demasiado, imagínense, literalmente es un monopolio, el 90% controlado por una compañía es demasiado. Y bueno, un poquito más de Standard Oil, pues, la ideología era estandarizar los precios, es decir, ¿por qué un petróleo tiene que costar más y otro petróleo de acá menos y el queroseno del sur cuesta esto y el queroseno del norte tanto y el de Pensilvania tanto? Pues él dijo, no, tenemos que estandarizar precios. ¿Cómo se hace esto? Por medio de la estandarización de productos. No solo eso, la estandarización de productos va a hacer que bajemos los precios y pues también se manejaban lo que eran descuentos por volumen o en masa. Entonces era muy innovador para la época porque realmente, bueno, ahorita probablemente suena muy lógico que entre más compres, más barato te debe salir, pero a la época pues no era nada lógico. Pero permitía un crecimiento de la industria favorecedor, entonces se empezó a hacer esta, digamos, ideología. No solo eso, también hacía acuerdos secretos o simplemente compraba competidores que le molestaban. Y finalmente, la técnica más importante es que no solo se expandía verticalmente, sino horizontalmente. ¿Qué quiere decir esto? Horizontalmente viene siendo diferentes productos, por ejemplo, queroseno, gasolina, gas, lubricantes, etc. Y verticalmente viene siendo pues a todos los niveles, es decir, a nivel, no sé, industrial, a nivel doméstico, a nivel comercial, etcétera. Y finalmente llegamos a que formó el mayor monopolio estadounidense en la historia, literalmente. Este monopolio fue controlado por el Standard Oil Trust, que viene siendo un conjunto de compañías, 41 compañías para ser exactos, controladas por únicamente 9 personas. Entonces, 9 personas controlaban literal casi toda la industria del petróleo, por lo que se pasó la Sherman Antitrust Act, que viene siendo simplemente una forma de controlar el monopolio y pues, promovía el libre y justo mercado. También era innovador para la época porque pues, monopolios tan grandes no se conocían y pues este monopolio simplemente se hizo como una mafia. Entonces llegó la Sherman Antitrust Act y partió la Standard Oil por prácticas monopólicas en 1911. Entonces, si hicieron cálculos, más o menos tuvo 41 años funcionando la Standard Oil. Se partió en empresas como Conoco, Amoco, Standard Oil California, ESSO, Mobil, Ohio, etc. Muchas de estas ya ni existen, pero pues, hoy en día son unas de BP, British Petroleum, ExxonMobil, de hecho aquí está, ESSO se convirtió en Exxon y Mobil en Mobil, Chevron en Chevron. ¿Y qué más tenemos acá? Bueno, la familia Rockefeller fue pues, la familia de Rockefeller, obviamente, pero aquí lo que les quiero dar es esta información. John D. Rockefeller Sr., o sea, el que estuvimos hablando, se casa con Laura Spelman Rockefeller y tiene 4 hijos. Sus 4 hijos, realmente el que importa analizar vendría siendo John D. Rockefeller Jr., que viene siendo el hijo, también era visionario e innovador, magnate, etc. Y se casa. Volvieron a tener hijos, pero yo creo que el más importante, y de hecho es el que sigue vivo, viene siendo David Rockefeller. Entonces, si van a investigar de la familia Rockefeller, les conviene investigar más que todo John D. Rockefeller Sr., John D. Rockefeller Jr. y David Rockefeller.